Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Albán. Soy exalumno del 88, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno. Como ya es bien conocido para muchos de ustedes, la asociación está organizando una serie de conferencias los miércoles y los sábados. Los miércoles muy relacionadas con la realidad del país, con la realidad actual que estamos viviendo, y los fines de semana unos temas ya más de cultura general. El tema de hoy es un tema pues que nos incumbe a todos, es el tema financiero, de cómo hacer una planeación financiera durante la crisis. Pienso que muy importante para todos nosotros a nivel personal y a nivel empresarial. La persona que nos va a dar la conferencia es compañero nuestro del 89, graduado del 89. Él es Mauricio Chávez, es exalumno del 89, como dije, exalumno del CESA. En el 94 se graduó del CESA. También hizo un posgrado en el CESA en finanzas corporativas. Trabajó en City Trust, en la Fundación Social, en Colmena, y en Scandia lleva más de 25 años trabajando directamente para ellos e independiente, que es como está haciendo en los últimos años con su propia empresa que se llama CIMA SAS. Él nos podrá contar pues más de su perfil, supongo, y espero que las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en el chat, en el live comments, y al final las podrá responder Mauricio, o al final también pueden hacer más preguntas si es necesario. Además, algo que hay que notar, Mauricio es uno de los únicos 10 CFPs en Colombia, Certified Financial Planner. Una persona, pues, y además tiene curso en la bolsa también. En el 2010 hizo este curso. Es una persona muy preparada para el tema en que nos va a hablar. Entonces le damos la bienvenida a Mauricio y esperamos disfruten esta conferencia, y los esperamos en las próximas conferencias también. Adelante. Gracias, Alejandro. Hola a todos y gracias por estar conectados con nosotros. Gracias a la Asociación de Exalumnos por invitarme a realizar este webinar que lo hemos titulado Planeación Financiera en Tiempos de Crisis. Un saludo muy especial a toda la comunidad gimnasiana y espero se estén cuidando en sus casas, al lado de sus familias, y que todo esté muy bien en sus hogares. El panorama en la actualidad pues no podría ser más incierto, y este tema cobra una importancia para todos los hogares. Es incierto para las economías y para las finanzas personales del mundo entero. Es un momento en el que creo que debemos conectarnos, toda la industria financiera y los asesores debemos estar conectados con esta realidad. Debemos ser muy solidarios, y es un momento en donde las personas y empresas tienen que compartir sus servicios y conocimientos con la comunidad. Hoy el foco principal será la construcción de las relaciones con nuestros clientes de largo plazo, y estoy seguro que las compañías y empresas que tengan esto en mente la van a sacar del estadio el próximo año. Soy un abanderado de la educación financiera desde, como decía Alejandro, más de 20 años, pues creo que este es el camino para lograr cambios sustanciales y radicales en las finanzas personales y marcar la diferencia entre estar bien o no en un futuro. Nada pasa porque sí. Desafortunadamente venimos de una cultura donde el ahorro y los procesos no necesariamente están en el día a día de nuestras vidas. Comienzo diciendo que no todas las planeaciones financieras son iguales. Ni hay una estandarizada, ni ustedes pueden salir a comprar en algún almacén a la Panamericana una planeación financiera, porque no la pueden aplicar si no está diseñada por un experto y si no está, digamos, basada en sus propias necesidades. Debe ser hecha a la medida. También debemos quitarnos de la cabeza que la planeación financiera es para aquellas personas que tengan patrimonios altos o altísimos ingresos mensuales. Es una actividad y un proceso que debe llevarse a cabo por todos los organismos de la sociedad. Las personas hoy están como este hombre
paniqueados, con susto, un momento de crisis, de incertidumbre. Seguramente muchos han perdido sus empleos o han visto disminuidos sus salarios, o vemos empresarios todos los días que sus negocios no pueden reabrir y que están viendo sus finanzas fuertemente afectadas. Las proyecciones no pueden ser más negativas. Digamos, saco algunas proyecciones de PIB mundial, a nivel mundial, y el panorama es sombrío. El 2020 se ve con crecimientos negativos en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Reino Unido, con tasas que no se veían desde la depresión y recesión del 29. Para Colombia este escenario no deja de ser también sombrío y nos ubicamos en cerca del 7% de crecimiento al finalizar el año según la OCDE. Entonces, eso tiene unos impactos no solo a nivel macro, sino en el ciudadano de a pie. La responsabilidad, digamos que es un momento donde la economía a nivel mundial y las finanzas de las personas no la están pasando bien. Hemos visto como la mayoría de los gobiernos se han volcado a dar subsidios en todo tipo de aspectos de la vida de las personas para minorar la crisis. Han establecido políticas fiscales poco ortodoxas y políticas monetarias expansivas, generando gran liquidez en el mercado, bajando las tasas de interés al mínimo histórico. Hoy en día hablamos de estados benefactores, donde temas como la pensión, la salud, la vivienda, el desempleo están en la agenda política de todos los gobiernos, y hay un común denominador en todos estos estados benefactores y en todo el tema de subsidios que hoy se está presentando en todos los países en el mundo. Es que sin importar si son países ricos o pobres, nunca es suficiente. Por eso es que las personas se tendrán que apersonar y asumir mucho más su mundo financiero, dejar la responsabilidad en el estado de los principales objetivos de la planeación financiera, como la compra de mi casa, como mi retiro, para mejorar esa calidad de vida en el futuro, puede ser bastante riesgoso. Se van a venir unas reformas pensionales de grueso calibre, seguramente unas reformas pensionales, tributarias y laborales es lo que el gobierno va a preparar para el 2021 o 2020 inclusive. Pues las finanzas públicas se van a ver muy deficitarias al final de toda esta pandemia. Estas reformas seguramente van a retirar beneficios, van a aumentar edades de pensión y van a quitar muchas exenciones desde el punto de vista tributario, y seguramente el apretón en los bolsillos de los colombianos va a ser aún más complicado. Siempre existe un gap entre lo que, como decía anteriormente, entre lo que me da un gobierno o un sistema pensional, llámese privado o público, y lo que yo quiero tener como pensión. Los sistemas pensionales fueron diseñados históricamente para otras expectativas de vida y otro escenario demográfico de los países. Hoy las expectativas de vida están aumentando enormemente y seguramente aquellos que se acerquen a su edad de retiro podrán vivir hasta los 90 o 100 años. Seguramente las expectativas de vida para el 2030 es que las personas pueden comenzar a estar viviendo hasta los 100 años. Esto va a traer unas consecuencias fiscales enormes y en las finanzas públicas muy grandes, de ahí las reformas necesarias que sí o sí van a tener que darse en los próximos años. Pero no todo lo de la pandemia y el confinamiento es malo. Yo hice un estudio alrededor de qué ha pasado con el ahorro alrededor de otras crisis parecidas, como el 2001, las .com, el 2008 la subprime en Estados Unidos, 2011 la crisis de Europa, y en todas siempre las familias tienden a ahorrar más. Ustedes se han dado cuenta que básicamente las familias están organizando sus finanzas hoy por hoy, se están apretando el cinturón y están viendo posibilidades de ahorro en el corto plazo. Entonces creo que una de las grandes consecuencias de este confinamiento es que el ahorro va a salir fortalecido.
El éxito y el cumplimiento de un plan financiero, sin lugar a dudas, está basado en 90% hábitos, y ahí donde los hábitos de ahorro son muy importantes, y solo 10% confinamiento. Otro de los paradigmas grandes que hay es que hay que ser un genio en finanzas para implementar una planeación financiera, y no, lo que hay que hacer es juicioso y hacer bien la tarea. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que me muestra la importancia de pequeños sacrificios de ahorro en el largo plazo y cómo estos pueden cobrar una relevancia en la planeación financiera de las personas. Acá tenemos dos ejemplos, Pedro y Juan. Pedro, con igual edad, tiene 20 años, se gana lo mismo, se toma un cafecito Pedro al día y Juan se toma 3 cafés. Obviamente, Pedro está ahorrando cerca de 300,000 pesos por el hecho de no tomarse un café que le vale 5,000 pesos. Cuando yo llevo este pequeño ahorro y este ejemplo que me sirve, este laboratorio financiero me sirve para mostrar cómo esos 10,000 pesos, el hecho de no tomarme 2 cafés de Juan Valdez todos los días, llevado a largo plazo, invertido a tasas entre el 4 y el 6%, yo puedo llegar a tener capitales de manera importante de cerca de 600 millones de pesos, de 572 a los 40 años, y estoy hablando que si que si Juan tenía 20 años, después de 40 años tiene 60, está en la edad de retiro, y con 600 millones de pesos, y deben integrar a todos los miembros de la misma, porque debemos enfocar todos los esfuerzos de todo el mundo, de todos los miembros familiares, a los mismos objetivos. Todos los miembros deben estar empujando hacia el mismo lado, debemos ver a la familia como si fuera una empresa. Los objetivos de una planeación financiera deben ser claros para todos. Y las pequeñas acciones que hagan cada uno de los miembros de la familia son las acciones que nos van a llevar a un feliz cumplimiento de la planeación financiera. Ahorros en servicios públicos, en alimentación, en no malgastar los ingresos de la familia, en no esconder ni ingresos ni gastos en un momento determinado, va a hacer que las familias puedan alcanzar más fácilmente esos objetivos financieros. Desde mi punto de vista, todo debe estar sobre la mesa en una familia donde la transparencia, al igual que una empresa, uno no le esconde un ingreso a un socio, ni está llevando a cabo actividades o proyectos que no fueron aprobados en una junta directiva. Lo mismo pasa en una familia. Mientras un miembro de la familia está consciente y enfocado en el ahorro, otro miembro no puede estar consumiendo y gastando, porque ahí es donde los planes no coordinan. El tema muchas veces en las familias es que cada quien va por su lado y no hay objetivos en común, y así es muy difícil alcanzar. Se pueden alcanzar, pero seguramente se dilatan en el tiempo. Veamos un poco qué pasa con las estadísticas de ahorro, de pensión y de empleo en el país, las cuales son tristes y desalentadoras en el momento. Colombia tiene 22 millones de trabajadores, solo 7 millones de personas cotizan, donde casi la mitad son informales. La tasa de desempleo ahorita en abril creció con la pandemia cerca de 5.4 millones de personas, llevando a la tasa, pasamos de tener tasas de un dígito a casi tasas del 20%, de 10 ocupados, 5 son informales, y uno solo logra pensionarse. De 3 de cada 4 personas en edad de pensión no la reciben, 2 de cada 10 colombianas cuentan con un seguro, 2 de cada 10 personas en Colombia ahorra, y la gran mayoría no sabe para qué. Esto es un grave problema, porque los que ya pasan la primera fase, que es el ahorro, y comenzar a tener ese hábito, la segunda fase es, bueno, dele un sentido, bautice ese ahorro con un objetivo, con un propósito, en donde usted pueda mapear, poniéndole el cuándo, el cómo y el qué, lo que va a tener que hacer para cumplir esos objetivos. Pero la gente simplemente ahorra y no sabe para qué. Y los que ahorran generalmente lo prefieren hacer en instrumentos que son básicos, como cuentas de ahorro o CDTs, y hoy el mercado financiero colombiano cuenta con instrumentos y vehículos de inversión muy sofisticados que pueden permitir tasas de retorno que en el largo plazo pueden ser mucho mayores que una cuenta de ahorros en un momento determinado.
Eh, la prioridad ni siquiera para los estratos altos de la población es el ahorro. El 80% de los colombianos dice que sus ingresos han sido afectados por esta pandemia y primero sacan dinero para su vivienda, para su educación, para la salud, para la recreación y el ahorro lo dejan siempre de último lugar. Aquí hay una recomendación, es páguese a usted primero. No podemos esperar al final del día y el ahorro no puede salir en el día 30 del mes, sino debe salir en el día 1. La gente siempre gasta y lo que queda después del gasto se va a ahorro y es todo lo contrario. Primero uno debe ahorrar y después tratar de acomodar el presupuesto familiar a lo que queda después del ahorro. Países que ahorran de manera significativa han implementado políticas fiscales, educativas en las universidades, en el colegio, y se han unido la banca privada, el Congreso, la política y las instituciones financieras como tal para poder llevar a cabo la educación financiera en el largo plazo. Colombia en este escalafón está en el puesto 50. Y aquí vemos como países como Corea del Sur, cuyo ingreso per cápita se parecía a Colombia en la década de los 70, hoy por hoy está entre los 10 países que mejor tasas de ahorro tienen en el mundo. ¿Cómo ha salido el tema del ahorro en esta pandemia? Esta es una gráfica interesante porque nos muestra cómo la sociedad en términos generales está ahorrando el 22% de sus ingresos hoy. Eso de cierta manera es bueno. Esto tiene algo que ver con la estadística que vivimos, que básicamente 2 de cada 10 colombianos ahorran. Está bien, podría ser mucho mejor. Hay sectores de la población como los millennials que están ahorrando el 32% o los adultos mayores de 75 años que están ahorrando el 27%. Pero acá el problema es que el 41% al que apenas le alcanzó para el ingreso, el 11% se está comiendo los ahorros y el 21% fuera que no le alcanzó está pidiendo prestado o está consumiendo con tarjetas de crédito para alcanzar ese gasto. Entonces, la posibilidad de ahorro es mínima en la población colombiana, pero no porque no les alcance, sino simplemente porque no tienen el hábito como donde inclusive el gobierno manda malas señales y malos mensajes del ahorro de largo plazo y prefiere muchas veces sacrificar el ahorro de los pensionados en necesidades puntuales de caja y hoy por hoy es un gran dilema y una gran controversia que se está dando porque digamos que el gobierno quiere solucionar los problemas de caja de corto plazo acudiendo a los fondos de pensiones, ahorros de las personas que llevan 20, 30, 40 años ahorrando para solucionar problemas de caja de corto plazo. Entonces, si el mismo gobierno manda esas señales a una sociedad, seguramente los conceptos de ahorro se pueden diluir fácilmente. Entonces, la pregunta es por qué las personas no alcanzan sus sueños y la hacemos en cada una de las conferencias que nosotros dictamos. No necesariamente es porque, y la respuesta más común es porque la gente no tiene el dinero suficiente para hacerlo realidad. No, nosotros creemos que el verdadero motivo es la unión, el mal manejo de creencias y temores y hábitos que no tienen ni siquiera un plan de respaldo por detrás de los ahorros que las personas están haciendo. Creencias alrededor del dinero, temores, hábitos malos de ahorro hacen que no se puedan cumplir los sueños en el mediano y largo plazo. ¿Pero qué es un plan financiero? Digamos que es un proceso que muestra el camino a recorrer en las finanzas personales. Es nuestro GPS o Waze financiero, lo llamo yo, es un proceso basado en un plan donde están resumidas las acciones, las prioridades y recursos a destinar para cumplir mis objetivos financieros. La planeación financiera es el Waze de mi mundo, que me muestra la mejor ruta a seguir para llegar a un buen destino con eficiencia. Me dice el cómo, el cuándo y el cuánto. Une 2 momentos en el tiempo de la mejor forma posible. Eso es una planeación financiera.
Los sueños de las personas son diversos. Por eso es que es muy difícil armar planeaciones financieras que sean aplicables a todo el mundo. Todos tenemos sueños diferentes. Seguramente queremos ir al mundial, queremos... las variables que conforman la planeación financiera. Para entender la planeación financiera, que es un concepto que a veces queda en la nube y la gente no lo entiende, ¿de qué está conformada la planeación financiera? Básicamente hay 6 módulos que conforman la planeación financiera. Primero, gestión financiera. Aquí las personas deben entender muy bien cuál es el análisis de ingresos y de gastos y su flujo de caja. Deben tener un presupuesto. Acá nos sentamos con los clientes a realizar muy bien dónde están las mejoras que se pueden hacer en su flujo de caja, dónde pueden haber ahorros, y se hace un flujo de caja proyectado mínimo a 12 meses. El segundo módulo, gestión de activos. Aquí es la implementación de ese ahorro que yo obtuve en el primer módulo, la posibilidad de invertir en vehículos de inversión, con una buena diversificación. Acá nacen los fondos con destinación específica, como el ahorro para la educación de mis hijos. Aquí nace el fondo de emergencia tan necesario en estos momentos, y acá se analiza muy bien el perfil de riesgo de los inversionistas. El tercer módulo habla de la gestión de riesgos, y es que en la medida que vamos avanzando en el ciclo de vida de las personas, podemos tener impactos en nuestros activos, en nuestra vida y en nuestra salud. No tener un buen seguro a tiempo seguramente puede poner en riesgo el crecimiento y el patrimonio que yo he forjado a lo largo de la historia. La planificación tributaria es básica en una planeación financiera porque me optimiza el pago de impuestos. No evado, sino optimizo. Utilizo los vehículos de inversión adecuados, con beneficios para poder analizar rentabilidades netas después de impuestos. El plan de retiro, sin lugar a duda, es una de las variables de toda planeación financiera, el saber escoger el régimen pensional, hacer simulaciones, hacer la proyección de los ingresos que yo tenga, tanto activos como pasivos, y la edad de retiro a la cual quiera tener, pues va a ser una variable importantísima para yo poder llevar a cabo mi planeación financiera. La transferencia patrimonial es básica. Después de que yo he construido todo un patrimonio, ya intento establecer los vehículos para administrar patrimonios y su paso eficiente a los herederos, evitando ineficiencias tributarias, impactos tributarios, y para eso están los diferentes vehículos societarios, como las SAS, la fiduciaria civil, los trusts, capitulaciones, protocolos de familia. Digamos que todo esto son capítulos aparte donde con cada familia tenemos que abordar y entrar para ver cuál es el mejor vehículo para poder hacer una transferencia patrimonial adecuada. Entonces, vuelvo a recalcar que la planeación financiera debe estar vista en familia. No podemos hacer cosas aparte y nos debemos mover en todas las variables que conforman la planeación financiera en nuestro grupo familiar. Entonces, el ciclo de vida es una también de las respuestas de por qué no se pueden hacer planeaciones financieras estandarizadas. Y es que las necesidades de una persona que tenga 25 años no pueden ser las mismas necesidades que tenga una persona que está ya en proceso de desacumulación y en época de retiro. A lo largo de la vida pasan diferentes acontecimientos que van desde los hijos, el matrimonio, estudio, la terminación del pago de la hipoteca, una compra de una casa, el inicio de la vida laboral, y en cada momento se necesita revisar muy bien ese plan financiero, porque cada momento exige y demanda unas variables de análisis y unos portafolios en los cuales se debe invertir y unos vehículos societarios en los cuales debo estar para que sea mucho más eficiente esa planeación financiera. Analizar la deuda entre los 25 y los 50 años, que más o menos es el momento en que las personas terminan de pagar su casa. Va a ser importantísimo ese manejo inteligente de la deuda, y acá es donde debemos dividir las deudas buenas de las deudas malas, y entender
que si bien las deudas son una de las palancas que me ayudan a crecer mi patrimonio, debo saberme endeudar para que el patrimonio crezca solventemente. ¿Cómo medir una planeación financiera? Y aquí creo que la industria y el sector financiero tienen mucho por aprender, porque cuando las personas invierten en cualquier vehículo de inversión, lo único con lo que a mí me miden es una rentabilidad, un extracto con el cual existe una tasa que muchas veces son números fríos que me dicen que puede ser muy alta la tasa o puede ser muy bajita. Una tasa en sí de rentabilidad no dice si es buena o mala. Algunas ideas de cómo debemos medir la planeación financiera y cómo son las variables para medir la planeación. Aquí tengo un ejemplo donde hay dos objetivos claros de la planeación financiera. Una es la compra de una casa, la cual vale 100 millones de pesos. La tengo planeada a 10 años, a 120 meses, y voy a hacer un esfuerzo mensual de 646,000 pesos. A ese objetivo le voy a dar una prioridad 1. Hay un segundo objetivo que es un viaje de vacaciones con mi familia. Eso lo estoy planeando a 5 años. Estoy haciendo un esfuerzo mensual de 294,000 pesos y voy a llegar a 20 millones de pesos para ese viaje soñado. Como las planeaciones financieras se deben monitorear, después de 3 años, yo evalúo cómo va esa planeación financiera. Y resulta que mi prioridad 1, que era mi compra de casa, la tasa real obtenida ha sido del 3%. Me está dejando una diferencia de 747,000 pesos y estoy en un cumplimiento por debajo del 100, estoy en el 96.9% de cumplimiento. Estoy 1.16 meses por debajo del objetivo. En cambio, en el viaje que me ha rentado, yo había estipulado un 5%, pero el portafolio de inversión de este viaje me ha rentado el 10%. Eso ha traído un cumplimiento, un sobrecumplimiento del 108% y me ha traído un beneficio de 912,000 pesos, dejando 3 meses por encima del cumplimiento del objetivo. Yo podría tomar varias decisiones. Cuando yo veo mis objetivos financieros de esta manera, yo puedo tomar decisiones como: 1, destino los 912 para cumplir el objetivo más importante, que es la compra de mi casa. Puede ser. La segunda opción es: dejo de ahorrar para mi viaje porque ese objetivo está con un sobrecumplimiento y simplemente destino los 294,000 pesos a la compra de la casa, y seguramente esto lo voy a tener que hacer 2 meses para llegar a ese 100% de cumplimiento ideal. Muchas veces esta tasa, si está en el 3%, es porque seguramente los portafolios se han desvalorizado y es un buen momento para entrar a invertir en el largo plazo. Cuando yo logro ver las inversiones y los objetivos de esta manera, puedo establecer estrategias mucho más eficaces y ahí sí las rentabilidades tienen algún sentido en el largo plazo. ¿Pero qué es la libertad financiera? Pienso que el principal objetivo de cualquier planeación financiera es la libertad financiera. Es el paso en el cual mis objetivos no dependen de un ingreso que yo esté generando, un ingreso activo por un trabajo que yo esté desempeñando. No está medida en números, sino está medida en, podemos decir que esa cambia totalmente el concepto de que no está medida en un número o en el valor de mi patrimonio, sino en cuántos días yo puedo dejar de trabajar para mantener la calidad de vida que estoy acostumbrado. Y podemos decir que la fórmula es muy sencilla, que ingresos pasivos dividido los gastos mensuales debe ser mayor a 1 para decir que estoy en una libertad financiera. Vamos a explicar más adelante qué son los ingresos pasivos. Pero el nombre del juego hoy por hoy se llama flujo de caja. Uno de los 5 estados financieros que existen y desde mi punto de vista el más importante en la coyuntura actual. Aquellos que cuenten con un correcto manejo de su flujo de caja estarán llevando seguramente un confinamiento mucho más tranquilo y seguramente tendrán oportunidades de inversión en el corto y en el mediano plazo, pues muchos activos bajarán de precio a raíz de la pandemia. Un error común del flujo de caja es que se ha visto solo mes a mes, sin proyectarlo a futuro y sin incluirle el interés compuesto al cual yo estoy invirtiendo los pequeños esfuerzos de ahorro que hago mes a mes.
Así cobra más sentido el ahorro que se transforma en inversión de largo plazo. Ver el ahorro proyectado puede permitirnos plantearnos objetivos cumplibles con el tiempo y permite reconocer el esfuerzo de corto plazo donde pequeños montos de dinero cobran una relevancia en el largo plazo. Pero decimos que el flujo de caja tiene dos componentes fundamentales: ingresos y gastos. Y dentro de los ingresos tenemos los ingresos ganados, que ya hemos dicho, o activos, que son los que dependen por yo desempeñar una actividad. Son los que se generan si yo salgo a trabajar. Es el ingreso del taxista, que si no maneja el taxi, pues no obtiene ingresos en el día. El ingreso pasivo es todo lo contrario, no necesita de mi esfuerzo, entre comillas, para poderse generar. Aquí están catalogados los ingresos por arrendamientos de bodegas, de apartamentos, de locales comerciales. Está el ingreso de portafolio. Muchos inversionistas tienen inversiones en la bolsa, en fondos de pensiones, en carteras colectivas, y esos portafolios les generan unos rendimientos que se van consumiendo mes a mes. Ahí generan un flujo de caja que es importante y es pasivo. Ingreso por dividendos lo dividiría en dos. Aquellas personas que invierten en el mercado financiero colombiano en acciones que generen dividendos, ejemplo Ecopetrol, que año a año genera unos dividendos, o si yo soy emprendedor y dueño de mi propia empresa y anualmente se generan y se decretan unos dividendos por decisión de la junta directiva. El correcto manejo y lo ideal, si me preguntan, es que el flujo de caja tenga más ingresos pasivos que ingresos activos. Porque ya vimos que la fórmula de la libertad financiera está basada en los ingresos pasivos, no en los ingresos activos. Entre los gastos, vemos que se dividen entre los gastos fijos, gastos variables y gastos discrecionales. Quiero hacer un apunte aquí y es: el flujo de caja solo tiene en cuenta entradas y salidas de dinero. No se mueve como la contabilidad tradicional por sistemas de causación. Acá no entran ni depreciaciones, ni amortizaciones, ni cuentas por cobrar por un servicio que yo haya prestado y no me hayan cancelado. Acá única y exclusivamente tienen en cuenta la entrada y la salida de recursos. ¿Y cómo es la mejor manera de verlo? Y acá el consejo es, miren, la forma más sencilla de poder ver un flujo de caja es en una simple hoja de Excel. Eso sí, entre más específico sea cada una de las casillas de ingresos y de gastos, pues más van a poder visualizar en dónde van a poder hacer los ahorros. Aquí el consejo es, sean lo más específico posible para poder determinar en dónde pueden haber oportunidades de optimización. ¿Dónde creemos que en la actualidad existen esas oportunidades de optimización de flujo de caja en los gastos? Seguramente estará en los gastos discrecionales, que son los gastos de entretenimiento. Hoy por hoy, hablar de vacaciones, de cine, de conciertos, de hobbies, de loterías, de parques de diversiones, pues eso pasó a un segundo plano. Y seguramente este gasto estaba en el flujo de caja de muchas familias. Es el momento de poder constituir un ahorro y poderlo proyectar a largo plazo con los beneficios que ya vimos en un simple ejemplo de dejar de tomar café 2 veces al día. Una pregunta que me hacen regularmente es: ¿cómo puedo asegurar los ingresos de mi flujo de caja? ¿Hay alguna manera? Sí, sí existe una manera. Los ingresos activos se pueden asegurar si yo tengo un buen fondo de emergencia. Un fondo de emergencia que me cubra entre 3 y 6 meses, y aquellas personas que hoy por hoy se hayan quedado desempleadas y no hayan tenido un fondo de emergencia, pues la están pasando mal. Ese fondo de emergencia puede estar consignado en un fondo de cesantías, en una cartera colectiva, en un fondo de pensiones, en su cuenta de ahorro. En fin, lo importante es que esté concentrado en un portafolio que sea de bajo riesgo, porque seguramente se puede necesitar en un momento como el actual, y si uno lo tiene en instrumentos de alta volatilidad, pues podría llegar a tener unas pérdidas importantes y no cumple su objetivo. Los ingresos pasivos, como los ingresos por arriendos de inmuebles, yo los puedo asegurar con pólizas de seguro. Estos 3 ingresos se están viendo afectados en la coyuntura actual,
pero si yo aplico los seguros que puedo tener para cada uno de los ingresos, no voy a tener dolores de cabeza. Y los ingresos de portafolio, ¿cómo los aseguro? Con una correcta diversificación. Está demostrado que el éxito de una buena estrategia de inversión está en su asset allocation, en la manera como yo invierto desde el arranque el portafolio. Ahí está el 90% del éxito de un portafolio en el largo plazo. No hay una falsa creencia que por estar yo moviéndome en mi portafolio de inversión voy a obtener mejores resultados. No olvidemos que el ahorro y que la inversión son la materia prima del crecimiento del patrimonio a largo plazo. Ya vimos cómo es importante visualizarlo, mapearlo y proyectarlo en el largo plazo. Saqué del DANE esta gráfica que me parece importante y es cómo los colombianos gastan, en qué gastan. Y si vemos los principales rubros es alojamiento, servicios públicos, bienes, alimentos. Ahí está concentrado cerca del 60-65% de los gastos. Pero hay unos rubros que son importantes, desde bebidas alcohólicas hasta recreación y cultura, informes y comunicación. Aquí lo que quiero resaltar es que existe en la población colombiana la posibilidad de ahorrar en la medida en que hagamos la tarea juiciosa y analicemos perfectamente los gastos en los cuales estamos incurriendo. El sentimiento de riqueza en cualquier sociedad se produce por 3 factores básicamente: los ingresos por salario, el valor de la casa en la que se vive, si sube o baja, el desempeño de los portafolios de inversión. Seguramente estas 3 variables se están viendo afectadas en el corto plazo. La gente se queda sin trabajo o le bajan el sueldo, el valor de la casa o disminuyó, o si yo quiero salir a vender no es tan fácil, y el desempeño de los portafolios de inversión se está viendo afectado por la coyuntura actual de los mercados financieros. Todo esto se traduce en la confianza del consumidor, que seguramente en la medida en que se recupere estas 3 variables, la confianza del consumidor va a mejorar, y así las economías y los productos internos brutos a futuro pueden mejorar. Existen 7 palancas para optimizar su plan financiero. Muchas veces esta slide representa talleres completos que nosotros hacemos en la empresa, pero los quiero enumerar. Creo que tener en cuenta que los ahorros deben estar por encima de la inflación, que hay que optimizar tributariamente los vehículos de inversión. Ya hablamos del manejo adecuado del endeudamiento. Debo administrar muy bien los riesgos que tengo en la planeación financiera. Formarme, asistir a webinar como esta, leer libros, pues es una manera de aumentar el IQ financiero fundamental en cualquier carrera. El tiempo es muy importante. En la medida que más temprano comencemos, pues más rápido vamos a poder cumplir esos objetivos. Y el interés, pues el ahorro por ahorro solamente y por acumulación no tiene sentido. Yo lo tengo que poner a una tasa de interés para que pueda cumplir más fácilmente los objetivos en el mediano plazo. Pero ¿cuál debe ser el foco de la planeación financiera en momentos de crisis? He enumerado 4 focos en los cuales la planeación financiera debe centrar sus esfuerzos. Primero, reactivar y cuidar el flujo de caja. Vuelvo a decir, el nombre del juego es flujo de caja. Reactivarlo, bien sea si podemos obtener un beneficio en los gastos que estemos teniendo en nuestro presupuesto. Hay que revisar los objetivos y las prioridades de la planeación financiera. Ya hemos visto que la vida de las personas es dinámica. Pueden ocurrir diferentes hechos que me hacen replantear dichos objetivos y sus prioridades. Es bueno sentarse con el asesor y definir si estos objetivos siguen siendo importantes en el mediano y en el largo plazo. Rebalancear portafolios puede ser una estrategia o quedarse quieto con sus inversiones. No necesariamente por moverme estoy buscando mejores activos. Muchas veces la mejor estrategia es quedarse quieto y no hacer movimientos bruscos en los portafolios de inversión. Y sin lugar a dudas, contar en esta coyuntura de salud con seguros de vida, de salud y invalidez es una buena alternativa en cualquier planeación financiera. Pero el dilema en el que se ven siempre
las personas es el dilema entre necesidades versus gastos. El poder controlar ese monstruo que llevamos todos, que nos hace por impulso comprar cualquier cosa, la tecnología o entretenimiento, y hoy por hoy todo está a un clic, hace que nuestras planeaciones financieras las podamos llevar al traste si no controlamos esos impulsos. Me gusta esta definición de sociedad de consumo, donde la gente compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que ni siquiera le gusta. Es una clara demostración de qué es lo que pasa en una sociedad de consumo. Hablemos un poco de las finanzas conductuales. La unión de la psicología con la economía están ayudando a entender el comportamiento de las personas a la hora de invertir. El estudio de las finanzas conductuales en los últimos tiempos nos hacen ver que los comportamientos de los clientes están alejados de la racionalidad al momento de invertir y mucho más en la crisis actual. Las personas no toman decisiones inteligentes y está demostrado en momentos de crisis. Momentos de euforia o desesperación alejan al inversionista común de decisiones inteligentes en materias de inversión. El pánico a perder muchas veces es mucho mayor que la felicidad de ganar, y es por eso que los clientes muchas veces salen a liquidar sus posiciones, porque hay una parte del cerebro que se activa donde las personas tratan de cubrirse de las pérdidas porque tienden a pensar que el patrimonio va a llegar a cero. El pánico a perder, ya dije, es mucho mayor que la felicidad de ganar. Entonces, aquí el llamamiento es a tener inteligencia emocional. En este momento no podemos ser presas de miedos, de fobias, ojo con los titulares de prensa, no podemos tomar decisiones basadas en ellos únicamente, pues los titulares únicamente ven la foto y no el final de la película. Cuando sale la noticia buena o mala en un noticiero o en un periódico, generalmente los mercados financieros han reaccionado hacia arriba o hacia abajo anticipadamente, y ahí es donde nosotros llegamos siempre tarde a las fiestas de los mercados financieros. Los clientes están muy golpeados, no solo en sus finanzas y bolsillos, sino psicológicamente hoy por hoy. Tenemos miedo a morir, a perder una estabilidad económica ganada con mucho esfuerzo, y se va a valorar mucho a que la industria financiera se vuelque y se acerque a las personas empáticamente y se conecten con las personas. Creo que esa es una de las grandes consecuencias de esta crisis, es que seguramente la industria financiera va a cobrar mayor relevancia en aquellos asesores que hayan sido empáticos con sus clientes. Entonces, la situación exige que nos conectemos con las angustias y con los temores de las familias con respecto a que sus objetivos en la planeación financiera no se van a cumplir. Hay que mostrarles el camino y que sí hay una luz al final del túnel y que seguramente esto va a ser pasajero, como han sido las anteriores crisis financieras. No es el fin del mundo, y hemos visto cómo, y este es el índice Standard & Poor's a lo largo del tiempo, con otros eventos que han sido de una importancia grande, recesiones, crisis petroleras, guerras mundiales, y siempre el índice en el largo plazo, y este índice resume las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Y si ustedes ven, hay volatilidad. El cambio y la volatilidad es una constante en los mercados financieros, pero el que aguanta y el que está invertido a largo plazo puede tener mejores resultados. El Standard & Poor's, esto lo saqué desde el 2002 al 2020, inclusive ayer vemos la gran caída que ha tenido los mercados financieros en a mediados de marzo, donde el Standard & Poor's se cae cerca del 35%, pero a hoy ya ha recuperado cerca de un 70-80% esa caída. La persona que haya invertido en este punto a hoy se ha ganado el 30%. El que vendió aquí en momentos de euforia y de desesperación, pues está en un momento grave del desempeño de sus portafolios. Otra gráfica que me muestra claramente cómo el desempeño de un portafolio que se haya invertido $10,000 entre el 2000 y el 31 de diciembre del 2019, que haya estado invertido en el Standard & Poor's. ¿Qué rentabilidad obtuvo en promedio? El retorno fue el 6.06 si yo estuve siempre invertido. Si yo perdí 10 de los mejores días de la bolsa en todo este tiempo,
la rentabilidad me disminuye al 2.44%. Generalmente, después de las grandes caídas, vienen los mejores momentos de los días de las bolsas a nivel histórico. Entonces, salirse en un momento determinado hace que yo retrase ese retorno en el largo plazo. Si me perdí 20 días, ya casi ni gané. Y si perdí 30 días, ya estoy en un rendimiento negativo en el largo plazo. Luego, acá el mensaje es clarísimo, debemos seguir invertidos a largo plazo y por eso es importante saber el panorama y tener mapeado esos objetivos que nos pongamos en una planeación financiera. Pero claro, una conferencia de estas no tiene sentido si no damos algunos tips para mejorar el flujo de caja de las familias. ¿Qué puedo decir? Acá están concentrados 10 tips donde me voy a concentrar en, ¿hay que pedir periodos de gracia en créditos actuales? Claro que sí, hay que buscar refinanciamiento de los créditos, claro que sí, el irme a más plazo, sin importar, porque muchos me preguntan, ¿termino pagando más intereses? Sí, sí termina pagando más intereses. Si usted tenía una deuda a 15 años y usted la manda a 20 años, seguramente va a pagar mayores costos financieros. Pero ahí lo que usted está buscando en el corto plazo no es optimización de sus gastos en el flujo de caja y en la amortización del crédito, sino está buscando es mejorar su flujo de caja en un momento determinado. Ya cuando la situación mejore y cuando la situación cambie y usted vuelva a tener ahorro, haga aportes a capital a esos créditos que usted está refinanciando a más largo plazo. Revise muy bien si usted tiene saldos a favor en sus declaraciones de renta. Mucha gente opta por no pedir esos saldos a favor y resulta que ahí puede tener un buen flujo de caja guardado que se lo tiene el gobierno. El apalancamiento sobre sus propios bienes y sobre los fondos de pensiones voluntarias es fundamental. No vender en momentos de crisis es básico. Seguramente las personas por salir a vender sus apartamentos o sus fondos o sus inversiones en este momento hacen realizar sus pérdidas y esto es una mala estrategia de inversión a largo plazo. Hay que analizar muy bien lo que nos está ofreciendo el gobierno que se llaman hipotecas inversas. Revisen. Este es un tema que va a dar mucho de hablar para hablar en la sociedad como tal. Yo no digo que sea malo, hay que analizar muy bien, hay que entrar al detalle, hay que revisar a qué tasas nos los van a colocar, pero sí es una estrategia y una alternativa de inversión del flujo de caja de las personas en el corto plazo. Retirar de las cesantías, pues para eso fueron creadas en un momento determinado, para cuando la gente quedara cesante, ese es un fondo de emergencia ideal. Revise si tiene derecho a pensión anticipada en un fondo privado. Sin lugar a dudas, si la crisis está muy fuerte y ustedes tienen unos saldos en sus cuentas individuales que les permita pensionarse, pues esa es una alternativa para obtener una pensión y un flujo de ingresos adicionales. Alternativas de devolución de saldos o indemnización sustitutiva en Colpensiones es otra alternativa que tienen aquellas personas que seguramente acumularon durante unas semanas, bien sea en Colpensiones o en un fondo privado, y se llega a la edad de pensión y no tienen los recursos necesarios o las semanas cotizadas, existe la figura de que le devuelvan a uno los saldos. Aquí el consejo es vayan a Colpensiones o háblense con su asesor en los fondos privados para determinar si tienen estas alternativas de devolución de saldos. En algunos casos puede ser valores importantes y analicen lo que se llaman los fondos privados excedentes de libre disponibilidad, recursos, y esto solo aplica para los afiliados a pensión obligatoria en fondos privados, aquellas personas que hayan cotizado sobre salarios muy altos durante su vida laboral y los últimos 10 años de su vida, de los 50 a los 60 aproximadamente, hayan cotizado sobre bajos salarios, seguramente pueden tener la posibilidad de sacar lo que se llama excedentes de libre disponibilidad. Pero ahí hay que acercarse a su fondo privado con su asesor y hacer ese análisis respectivo. Son 10 tips que podemos decir para mejorar el flujo de caja en el corto plazo. Para terminar, decimos que las conclusiones de toda planeación financiera son: 1. Realice un plan personalizado, no hay estandarizados. Enfocarse en objetivos y no en titulares de prensa. Divida sus contratos por objetivos, no ponga en un solo contrato todos los objetivos porque pierde la mapeada de cada uno de sus objetivos, que es fundamental para la planeación y el cumplimiento. Diversifique según su perfil de riesgo. No todos tenemos el mismo perfil de riesgo y no a todos nos gusta el mismo portafolio con sus volatilidades.
aumente su IQ financiero, deje las emociones por fuera del proceso de inversión. Siempre que esté tentado a vender una inversión o a comprar, acuda a un experto. Siempre el consejo es fundamental y bien recibido en momentos de crisis. Cuente con un fondo de emergencia, consulte con un experto, tenga un buen seguro de vida y salud familiar en estos momentos y monitoree al menos una vez al año ese plan financiero. Con esto hemos terminado y quiero decirle que todas las personas que estén interesadas en que nosotros les enviemos el flujo de caja, archivos que tenemos del flujo de caja y los ebook alrededor de la planeación financiera y el manejo de endeudamiento, se pueden meter a nuestras páginas www.cima.com.co y allí en Contáctenos nos pueden pedir, nos dejan sus datos y les podemos enviar a vuelta de correo estos archivos. Búsquenos en las redes como @CIMAFP. Vivimos subiendo contenido de educación financiera, información muy relevante alrededor de la actualidad y de cómo las finanzas son importantes en familias y en personas. Muchas gracias. Quiero revisar si hay preguntas. Sí, hola Mauricio. Sí, por acá tengo unas cuantas preguntas. Hay una que hace Andrea Calderón, dice, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Ok, Andrea, muchas gracias por tu pregunta. Básicamente, el ahorro está basado en un concepto que es acumulación. El ahorro no tiene, en sí mismo el concepto del crecimiento del capital en el largo plazo porque no está invertido a una tasa de interés. La inversión es coger ese ahorro y ponerlo en instrumentos de inversión, en vehículos de inversión que te permitan crecer ese patrimonio en el mediano y en el largo plazo. Esa es la diferencia fundamental. Otra pregunta es, ¿todo esto, qué diferencia tiene la aplicación de todo esto a una empresa o es exclusivamente a nivel personal? Bueno, nuestra especialidad es las finanzas personales y familiares. No quiero decir con eso que las empresas deben, mucho de lo que aplica para personas naturales, aplica también para empresas. Sin lugar a duda, hoy las empresas están evaluando todo el flujo de caja, lo tienen que estar proyectando, deben hacer presupuestos, tienen que analizar muy bien el tema de seguros, tienen que analizar muy bien el tema de inversiones. Luego, muchas cosas que tú haces para personas y para familias son aplicadas, sin lugar a dudas, para empresas en un momento determinado. A ver, acá hay un par más. El futuro de los mercados financieros. ¿Cómo es el futuro de los mercados financieros durante esta coyuntura? ¿Cómo bueno, es los mercados financieros, esa es una pregunta que ojalá tuviéramos la respuesta exacta porque digamos que es una coyuntura muy difícil. Lo que sí sabemos, y como lo mostré en mi presentación, es que los mercados financieros tienden a recuperarse en el mediano y largo plazo. Hay excelentes alternativas y opciones de inversión en el corto plazo. Aquí la invitación es que hagan la tarea juiciosos. Seguramente los mercados financieros van a seguir muy volátiles, dependerá muchísimo de la duración de la pandemia, digamos que la caída de las acciones y la volatilidad que se está percibiendo hoy en los mercados financieros va a depender muchísimo de la duración de la pandemia y si se encuentra o no la cura y un tratamiento efectivo. En la medida en que más se demore, en que podamos reabrir y la economía a nivel mundial, pues más nos vamos a demorar en tener una recuperación en los mercados financieros. Ya en algunos sectores y algunos mercados han mostrado una recuperación interesante. Es así como la bolsa de Estados Unidos ha recuperado cerca del 80% de su caída. Creo que hay oportunidades de compra en la bolsa local colombiana, donde todavía no se ha visto esa recuperación que han tenido los desempeños de los portafolios internacionales en acciones como de tecnología o el mismo Standard & Poor's. Entonces, creo que hay que hacer la tarea juiciosa, hay que diversificar bien, hay que establecer bien los objetivos, el para qué, el por qué y el cuándo lo quiero lograr para poder llevar a cabo una buena implementación en los portafolios de los clientes. Aquí acaba de llegar una. ¿Qué hacer cuando una persona o familia cree
que se la sabe todo. ¿Cómo hacerle entender la importancia de la planeación financiera? Yo creo, primero, hay que mostrarle con cariño las cosas. Yo creo que ahí un tercero es fundamental. Un tercero que sea totalmente objetivo y que siente a la familia y que tenga este tipo de conversaciones como las que yo puedo llegar a tener, totalmente imparciales, y le muestre las bondades que tiene hacer compromisos en conjunto, en familia. Como lo mencionaba anteriormente, la idea es que todos tiremos hacia el mismo lado y no pensar, nadie se las sabe todas, y en un momento determinado es fundamental contar con la asesoría de los expertos. Para eso están los expertos y personas que te hablan al oído en momentos complicados como estos, que te ayudan a navegar por las turbulentas aguas de la volatilidad de los mercados financieros, que es bien complicado. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Excelente presentación. De verdad es un tema que creo que acá hay alguien más preguntando, Andrés Angulo. ¿Qué más, Andrés? Es compañero mío. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Y dónde está? ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de escoger un buen planeador financiero? Bueno, yo ahí pienso que una de de lo más importante que puede tener un planeador financiero es su capacitación, mostrar las credenciales que tiene. Hoy por hoy en Colombia existen financial planners que están certificados por la AMB. Hay entidades adscritas como es la AMB que está certificando la idoneidad de sus asesores, y digamos que no todos los asesores son para todas las personas. Hay que buscar personas empáticas que se conecten con las necesidades de su familia. Si usted logra, muchas veces hay financial planners que pueden estar más enfocados en temas de retiro, otros en la construcción de fondos de emergencia, otros que son especializados en tributario. Digamos que hay diferentes ramas de especialización dentro de los financial planners. Entonces ahí hay que entender muy bien cuál es su necesidad más importante que tiene en su planeación financiera, y acercarse a los especialistas pues es una buena alternativa. Que han seguido entrando preguntas. Fernando Ardila pregunta, si hoy tengo suficiente liquidez, ¿cuál es la peor inversión que puedo hacer? Si tengo suficiente liquidez, ¿cuál es la peor inversión que puedo hacer? No te oí bien. Sí, tal cual. Ok. Mire, la peor inversión que uno puede hacer es entrar sin conocer el por qué estoy entrando. No hay inversiones, acá hay un concepto personal, no hay inversiones buenas o malas. Todos los vehículos de inversión pueden llegar, digamos, vehículos de inversión que estén vigilados por la Superintendencia Financiera, digamos que todos son buenos. Las acciones pueden llegar a ser un excelente instrumento de inversión en la medida en que yo tenga un portafolio a largo plazo, y si yo hoy tengo 25 o 30 años, invertir en acciones de Colombia, de Ecopetrol, puede llegar a ser una buena alternativa si lo estoy viendo a los 60 años. Puede ser muy malo si estoy concentrando mi fondo de emergencia en las acciones de Ecopetrol hoy por hoy. Pues creo que esa volatilidad y esos cambios no ayudan a los objetivos. Entonces, lo peor que una persona puede hacer con liquidez es simplemente dejarse asesorar de los que no saben, llevarse por las emociones, por los titulares de prensa, y no acudir a los expertos y a gente que sabe específicamente cómo recomendarle, según sus necesidades y su mundo financiero, todo el proceso de inversión. Ahí acuda a los que saben. Diego Rodríguez pregunta, presentación, aparte de las cesantías, ¿nos podría profundizar un poco más sobre algunas estrategias que ustedes recomiendan para un fondo de emergencia? ¿Algunas estrategias para qué? No te oí bien. Aparte de las cesantías, ¿cómo más uno podría crear un fondo de emergencia? Bueno, vimos a lo largo de la presentación en un capítulo de cómo optimizar según los gastos discrecionales, y enfóquese en su flujo de caja personal y revise muy bien los gastos discrecionales. En el flujo de caja que le vamos a enviar, usted puede analizar perfectamente
si tiene capacidad de manejar, de maniobrar esos gastos, de reducirlos, ahí puede mejorar enormemente y todos esos gastos de entretenimiento, de restaurantes, de salidas que hoy por hoy las familias no están teniendo, ahí existe una oportunidad enorme de ahorro que si se lleva a largo plazo se puede optimizar de una manera eficiente. Por último, Mario Andrés Peralta pregunta, ¿cómo se puede certificar CFP en Colombia? ¿Cómo se puede certificar un CFP? Acá te invitamos a que te pongas en contactos con la Asociación de Financial Planners, que es la entidad que maneja la marca registrada aquí en Colombia. La Asociación de Financial Planners es la que ha hecho los cursos, inclusive lo hizo con el CESA, y donde 10 colombianos pudimos lograr la certificación. En el mundo hay cerca de 190,000 personas, donde Estados Unidos puede llegar a tener 40, 50,000 personas financial planners certificadas. Acá en Colombia ya somos unos abanderados y creo que ese es el futuro de la industria y de la asesoría financiera. Hacia allá vamos. Conéctate con la Asociación Colombiana de Planeación Financiera. Ellos te dan todas las indicaciones. Bueno, creo que ya esta fue la última pregunta. Mauricio, muchas gracias de nuevo. Excelente presentación, muy oportuno para la coyuntura que estamos viviendo. Obviamente, esto no solamente durante la coyuntura, en las buenas y en las malas uno tiene que hacer planeación financiera. Y de nuevo invito a todos los que nos están oyendo en este momento, si tienen algún tema en particular que quisieran presentar en próximas fechas, por favor comuníquense con la asociación. Luisa Fernanda nos puede coordinar una fecha disponible y estamos abiertos a recibir a cualquier persona de la comunidad financiera que quiera exponer algo sobre, no necesariamente sobre la coyuntura, ni COVID, ni el tema que quieran, lo podemos acomodar de alguna manera. Entonces, muchísimas gracias, Mauricio, y bienvenido a tu casa. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer para mí estar hoy con ustedes y un saludo especial a toda la comunidad gimnasiana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.